dopamina, adrenalina y el deseo más grande de felicidad que nunca antes habían podido concebir en sus vidas. Esas eran las sensaciones, los sentimientos que tenían Sora y Shiro en la primera batalla que tuvieron con Ted en el primer capítulo de la única temporada de No Game No Life. Verán, déjenme contarles esta historia. Resulta que Shiro realmente no le gusta el ajedrez. De hecho, en el fondo ella considera este juego como algo aburrido, porque sin importar a quién enfrentara, nadie era capaz de darle un juego satisfactorio. Y después de haberle derrotado 20 veces consecutivas a las máquinas de los bots de ajedrez en Gran Maestro y que no existiera ninguna persona viva capaz de igualar su nivel, ella simplemente decidió descartar este juego como algo sin valor. Es más, cuando ella vio que el desafío era este tipo de deporte, sabía que su hermano podría ganar sin ningún tipo de problema o inconveniente. Por eso, él fue el primero en sentarse y dar los primeros 6 movimientos. Y Shiro trató de dormir, pero al ver la pantalla de computador se dio cuenta de que su oponente era alguien diferente a lo que ella podría conocer o intuir. Era bueno, era maravilloso, y su hermano perdería con mucha facilidad si ella no intervenía de forma instantánea. Eso la animó. Eso la motivó a despertarse, acercarse a la mesa y empezar a jugar. Cuando Sora vio que Shiro estaba empezando a tomar unos pequeños errores por ser engañada, también la detuvo y le dijo que este oponente no era una máquina y sin duda alguna se enfrentaban a alguien que si no unían fuerzas entre hermanos no podrían vencer. La partida duró 6 largas horas. 6 horas en la que puede que en el anime se represente como que estuvieran cansados, pero en la novela lo disfrutaron como no tienen idea. Ellos eran felices al estar en esta competencia, al tratar de averiguar los movimientos del oponente que estaba detrás de la pantalla. Y cuando ganaron, su alegría no tenía descripción. Ellos incluso pensaron en invitar a este rey demonio, que así lo nominaron en sus corazones, a jugar otros videojuegos u otros deportes. Querían probar con él cómo jugaría el shogi, cómo jugaría el mahjong y cualquier otro deporte de estrategia, porque entre los 280 videojuegos que habían logrado conquistar llegando al rango máximo, jamás encontraron a un rival de este calibre, y por eso querían desafiarlo más. Pero aquí es cuando empieza la historia de No Game No Life. Damas, caballeros, héroes de guerra, ¿cómo se encuentran? Me alegra verlos a todos ustedes. El nombre de este servidor es el del viejo Mikali, que trae comparativas entre el anime y la novela de la serie de No Game No Life, a expensas de que la segunda temporada pues ya han pasado 12 años y nada que va a salir. Pues permíteme narrarte las curiosidades de la primera temporada. Rememoremos viejos tiempos que pasaron hace muchísimo tiempo y nada, tratemos de pasar un momento agradable mientras te doy datos curiosos, escenas eliminadas y diálogos que seguramente no conocías de esta maravillosa historia. Como decía cierto sujeto con también un canal de anime, ¿cómo puede ser posible que le den segunda temporada a la historia de una persona que reencarnó como una máquina expendedora? Pero eso tenía más prioridad que No Game No Life. Así que mi hermano, ponte cómodo, Harnasoda, y empecemos con número 1. Número 1. La dieta de estos hermanos antes de ser transportados a Dishboard es realmente preocupante. Ellos solo tenían una comida que lo abarcaba todo: almuerzo, desayuno y cena, y era un simple tazón de fideos instantáneos. No necesitaban más. Y puede que algunos piensen que lo hacía por capricho, pero había una teoría que nació en Reddit y en otros foros en el que mencionaba que realmente no eran capaces de conseguir más alimentos debido a la situación económica en la que se encontraban. Sus padres, según la novela, habían muerto. Sora tenía 18 años y tenía que responder por su hermana de 11 y apenas estaban sobreviviendo con lo poco que les habían dejado sus padres. Entonces, para economizar en el gasto de los videojuegos, derrochaban todo lo que no fuera necesario, ya sea agua en los baños o alimento para ellos mismos, solamente tomando lo mínimo y lo necesario. Recordemos que aunque Japón sea una sociedad de bienestar, no había otra forma de ingreso para que ellos pudieran satisfacer o cumplir las obligaciones, y es por eso que apenas podían sobrevivir con ese tipo de alimentos.
Número 2. Hay una escena icónica en donde se está demostrando que los hermanos están manipulando varios personajes al mismo tiempo. Cada mano movía un mouse y movía un personaje en respectiva relación. Lo curioso es que Shiro, cuando dejó y delegó a Sora en la utilización de 4 personajes al mismo tiempo dentro de este torneo, él murió 3 veces, pero debido a la combinación de reglas, ítems y todo lo demás, fue capaz de lograr completar la misión, completar todas las batallas necesarias a un pixel de vida, y esto lo llenó de gran satisfacción. Inmediatamente luego de obtener la victoria, guardó y después se acercó hacia su hermana para ver qué es lo que ella estaba comentando acerca de un video, acerca de un mensaje que le había mandado un retador. Número 3. Esta no es una curiosidad de la novela, pero es algo que realmente a mí me gusta, y es acerca de este personaje conocido como Queen. Únicamente apareció en unos cuantos frames del primer capítulo y de aquí en adelante no sería un personaje relevante, pero su actriz de voz es alguien que yo tengo con bastante aprecio en mi corazón. Se llama Risa Taneda y este fue uno de los primeros papeles que ella interpretó en su carrera. Desafortunadamente, Risa ya hace casi 5 o 7 años que no ha tenido ningún papel relevante dentro de las obras de anime, pero sus trabajos son maravillosos, son hermosos. Los más relevantes que tuvo mientras estaba en función en ejercicio era Kaori de Shigatsu wa Kimi no Uso. Vuelvo y repito, es una lástima que ella ya no esté ejerciendo. Número 4. ¿No creen que fue demasiado descuidado abrir el link de una URL de un mensaje desconocido por parte de unos hackers que podrían ser considerados, pues estos habían encontrado la ubicación de cuáles eran los blancos? Pues resulta que Sora y Shiro tenían un antivirus bastante potente que tenía las funciones de evitar que cualquier tipo de información fuera enviada al exterior sin los permisos requeridos biométricos. Por eso, ellos tenían plena fe de que si sea alguien que trataba de robarles información personal, no iban a encontrar nada. Igual, lo único que tendrían serían las cuentas o las contraseñas de estos sujetos que habían conquistado los top máximos en todos los videojuegos, lo cual me lleva consecutivamente a también la siguiente curiosidad. Resulta que estos bros realmente tenían muchísima parla para los videojuegos, pero más de la que podrían considerar. Ellos habían dominado 280 juegos, como los había comentado anteriormente. En todos ellos, dentro de la misma cuenta, estaban registrados sus logros y récords. Las personas llegaron a considerar que los jugadores del espacio en blanco eran hackers, o era un grupo completo de otakus empedernidos que solían borrar su registro de derrotas dejando solamente la perfección. Pero aquellos fanáticos que siempre lo seguían de cerca, que siempre visualizaban todo lo que estos hacían, sin duda alguna llegaban a la natural conclusión de que el algoritmo y los logros que habían logrado era real. Estos sujetos jamás perdieron, y su cuenta de Steam, decían las cuentas de los logros de todos los juegos, así lo confirmaban. Número 5. Resulta que Sora y Shiro realmente están muy resentidos con lo relacionado a su vida en este mundo. Cuando Ted les preguntó que tener esta gran habilidad para los juegos seguramente había dificultado su convivencia en el mundo real, Sora realmente se molestó y Shiro estuvo a punto de sentirse mal, a llorar al leer este mensaje. De hecho, Sora, al no querer discutir con eso, por un momento pensó en cerrar la computadora y parar en este sitio. Además tenía sueño. Pero su rabia fue detenida inmediatamente cuando le vino la siguiente propuesta en conversación. ¿Qué les parecería si ustedes fueran a un mundo en donde todo se desarrolle y se resuelva con videojuegos? En donde el mejor no se defina por la fuerza o por las reglas incoherentes de la sociedad, sino por la lógica pura y dura de la manipulación en los juegos. Y él dijo que sería fantástico. Ahí su furia desapareció y se transformó en un deseo de conocer ese mundo. Número 6. Este dato te lo puedes saber con solo ver la imagen. Cuando Ted trajo a Shiro y a Sora a su mundo, tuvo que utilizar el Sunyaster. Lo están viendo. Fue el primer objeto que introdujo al mundo real. La razón es que
Como lo dijo Dola en la serie más adelante, poder traer personas o invocar personas de otro mundo y dejarlos en este sitio requeriría una cantidad industrial de poder mágico. Incluso los dioses antiguos tendrían dificultades para hacerlo. Pero ¿sería posible hacerlo si solo si un dios antiguo tuviera en su posesión la herramienta que se utiliza para forjar y moldear el mundo? O sea, para poder traer estas almas que llenarían de diversión la vida de Ted, fue necesario utilizar esto. Número 7. ¿Cuánto duró exactamente esa guerra de los antiguos tiempos donde los viejos dioses competían para ver quién se hacía con el trono de verdadero y único Dios supremo? Se dice que en la leyenda nadie llevó un registro porque todas las entidades que nacieron fueron solamente para la guerra y la batalla, y los que vivieron en un tiempo anterior antes de esta guerra perecieron hace demasiados siglos, hace demasiados eones. Se consideraba que la era oscura de la guerra fue siempre guerra. Es como si Dios hubiera creado el mundo e inmediatamente empezó la batalla. No se llevaba un registro y nadie, ni siquiera los viejos dioses, recordaban las épocas de paz antes. Ni siquiera entendían quién fue el que inició la primera guerra o el que inició todo este mierdero. Número 8. Mi rey, cuando Sora estaba cayendo desde lo más alto del cielo con su hermana, no sabía exactamente cómo protegerla, y en el único acto de bondad que se le ocurrió para tratar de consagrar su vida y salvarla, la abrazó y propuso su espalda contra el piso. Pensaba que si él, o con su flácido cuerpo, tanqueaba así sea un poco el daño del suelo, ella podría salir viva, esta podría sobrevivir. Pero por fortuna de ambos, Ted recibió el impacto, mitigándolo con magia y permitiéndoles vivir en este mundo. Número 9. Esta es asombrosa. Es un pequeño detalle que fue omitido dentro del anime y es acerca de los primeros bandidos que Shiro y Sora se encontraron en este mundo. Ellos realmente no tenían bastante fe ni creían en las palabras de este autoproclamado dios de que de verdad nadie en este mundo los iba a lastimar. Cuando ellos aparecieron en ese camino tan estrecho, les retaron a un juego. Sora protegió a Shiro con su cuerpo pensando de que inmediatamente los iban a violentar, golpear o le iban a hacer algo terrible a su hermana. Pero cuando escuchó que los bandidos lo único que harían sería retarlos a partidas de juegos amañados, ambos se cagaron de risa. No podían contenerla al punto de llorar y tirarse al piso. Miraron a sus enemigos y dijeron: ¿y si nos negamos, qué van a hacer? Estos mencionaron que entorpecerían su camino de aquí hasta su final y no se separarían de ellos hasta que aceptaran. Entonces, esto hizo que Sora y Shiro pensaban que este mundo fuera un regalo, una armonía. Rápidamente les dijeron: listo, entonces no tenemos dinero para apostar, ¿qué vamos a hacer? Ellos, los bandidos, le iban a dar una propuesta, pero antes de que le hicieran, Shiro y Sora dijo: muy bien, apostamos nuestras vidas, apostamos nuestra integridad y todo lo que nosotros representamos. Si nos ganan, podrán hacer lo que quieran con nosotros. Lo mismo que le dijo a la chica más minutos adelante que fue derrotada en el póker. Número 10. Pero por consecuencia, si estoy hablando de ella, tengo que anotarla inmediatamente en la siguiente curiosidad. Y es que este personaje no existe como mujer dentro de la novela. La persona contra quien apostaron era un vato, era un hombre. Y él pensaba en hacer cosas ilegales con estos muchachos. Pensaba que si tan solo Shiro fuera un poco más grande o si este sujeto fuera una mujer, podría detonarlos. Pero él no era ni homosexual ni tampoco un lolicón, así que simplemente no le quedaría más que venderlos como esclavos a los demás. Lo peor de todo es que, a la misma forma como le hicieron a los anteriores bandidos, Shiro y Sora no les dio miedo decir: listo, apostamos todo lo que somos nosotros. Entonces te dejaremos la oportunidad de escoger póker. Listo, baraja tú. No les importó para nada la posibilidad de que ella hiciera trampa. Número 11, pero también para tener en cuenta esta derrota y todo el dinero que había obtenido por parte de esta chica era bastante. Ella había dicho que eran los ahorros de un año entero y que esta los iba a utilizar para su manutención, para su supervivencia. Ahora, sin ello no tenía ni la más mínima idea de qué hacer y Shiro
más bien Sora, como un badass completo, lo mira y dice: pues arréglatelas, apuéstate a la vida como nosotros. Le dan media vuelta y sigue hacia adelante. También debo aclarar que los bandidos del anterior juego que fueron derrotados en la curiosidad número 9 tuvieron una penalización, además de entregarle todos los que tuvieran, y es que ellos deberían llevarlos hacia el asentamiento humano más cercano sin tomar ningún desvío y sobre todo hablarles acerca de todo lo que supieran de este mundo sin mentiras. Número 12. Esta es otra curiosidad inútil que no te va a servir para nada, pero cuando Sora logró negociar con el dueño de la taberna, además de las 4 noches, consiguió una comida para todos los días, y para ello tuvo que amenazarlo. Él le dijo: mira, yo sé que tú atiendes acá, pero no eres el dueño de la taberna. Si busco a la persona que es propietaria del negocio y le digo que estás sobreexplotando precios para quedarte con más dinero del que deberías responderle a él, entonces tú vas a tener el problema. Ahí fue cuando le dijo que le iba a entregar el verdadero precio siempre y cuando este detalle se le olvidara. Y finalmente, resulta que Shiro cayó inmediatamente inconsciente una vez estuvo en una cama porque, vuelvo y repito, de la curiosidad del principio, ella estuvo 5 días jugando videojuegos al lado de su hermano, 5 días en los que solamente comió tazones de ramen y estuvo desvelada sin dormir. Y bueno, señores, ese sería el capítulo 1 de No Game No Life. Si tiene una buena recepción, vamos con el capítulo 2. Y si no, pues seguimos con Overlord. No se preocupen, Overlord sigue. Vamos a combinarlo, vamos a empezar a barajar todos estos. Nada más, mi hermano, este fue el viejo Mikael y te deseo una feliz noche. Cuídate mucho y nos vemos más tarde mañana. Adiós.